Hola a todos, les habla Rafael David nuevamente. Uno de nuestros amigos ex testigos estuvo compartiendo esta información muy interesante que prueba que el actual cuerpo gobernante y aquellos que afirman ser ungidos en la congregación de los testigos de Jehová, pues en realidad no lo son. No lo son. Y son simplemente manejadores de una corporación, en este caso la corporación madre de la secta de los testigos de Jehová, la que rige las actividades de la secta de los testigos de Jehová, conocida como la Watchtower Bible and Tract Society. Bueno, aquí en esta información, noten ustedes, dice cantidad de cristianos ungidos a lo largo del tiempo hasta completar los 144,000. Eso es la doctrina de los testigos de Jehová, recuerden. Entonces a mano izquierda dice cantidad de cristianos ungidos, 120. ¿En qué año? En el año 33 de la era común, supuestamente. Y la base que ellos tienen es Hechos 1:15. Ese fue el Pentecostés en el aposento alto. El Pentecostés del 33 era común. Más adelante, el apóstol Pedro pues comienza a ver que muchas personas empiezan a hablar diferentes idiomas después de recibir el Espíritu Santo, y a la misma vez estaban predicando a personas de otras naciones. Y claro, pues el apóstol Pedro pues dio un discurso para explicar a qué se debía tal fenómeno. Eso está registrado en Hechos 2:41, y dice que después del discurso de Pedro 3,000 almas se añadieron, o sea, unas 3,000 personas se bautizaron. Pero ellos están tomando el número literal, unas 3,000. Así que fueron 3,000, porque dice ahí, mira, probablemente fueron casi 3,000, aproximadamente 3,000 o un poco más de 3,000. Pero ellos lo tomaron así, literal, 3,000, punto. En Hechos 4:4, más adelante, se añadieron unas 5,000 almas. En 1 Corintios 15:6, también del año 33 era común, dice que se añadieron unas 500 almas. Luego en el año 61, de acuerdo, se entiende, y según tratan ellos de explicar, según la traducción del Nuevo Mundo, en el mapa B3, 40 congregaciones ya habían para esa época, de aproximadamente 100 hermanos, o sea, 100 testigos, según los testigos de Jehová. Dice ahí literalmente miles de personas abandonaron los sistemas religiosos falsos y se hicieron cristianos. Eso es lo que ellos dicen. Luego dicen ellos que no había constancia o no había registro de cuántos realmente testigos ungidos, o mejor dicho, cristianos ungidos, habían de la época del siglo II al siglo XIX. O sea que aparentemente pues no hubo más cristianos ungidos. Se murió Juan en el año 2, o mejor dicho 102, 101, 102 de la era común, según dicen ellos, porque la realidad es que el libro Apocalipsis se escribió en el año 98, según ellos, ¿no? Según ellos tratan de descifrar. Pero Juan murió después. Así que pasaron un par de años después, aproximadamente. Y ellos dicen que no había evidencia. Dice ahí, periodo de apostasía. O sea que ya comenzó la apostasía desde el segundo siglo. No sabemos cuántos ungidos hubo durante 1800 años. Según la atalaya del 95, del 1 de febrero, la página 5, dice, durante la gran apostasía, pequeños grupos e individuos intentaron redescubrir el verdadero cristianismo, reflejando las características del trigo simbólico. O sea que ellos lo intentaron. Pero de que eran o no eran testigos ungidos, pues eso es lo que los testigos no quieren afirmar. Y repito, no quieren afirmar. Pero entonces para el año 1899, adjudicándole todo a Charles Taze Russell, fundador de la Watchtower, dice que para ese año habían 2,501
estudiantes de la Biblia que, según ellos dicen, pues sí eran cristianos ungidos. ¿Ok? Eso según la afirmación que ellos hacen. El libro Testigos de Jehová. Entonces más adelante dice, ahí creemos que solo los que prediquen formarán parte del rebaño pequeño. Así que ya para esa época, los testigos de Jehová, pues afirman, los actuales, que para esa época, pues ya habían unos 2000, poco más de 2500, 2501, para seguir completando la cantidad. Entonces para 1914 habían 5155. ¿Por qué? Porque en esa época, en ese año, participaron en testificar unos 5155, que para esa época ellos afirmaban que eran todos ungidos con Espíritu Santo. Entonces ya para el año 1925, que ese fue el año en que Rutherford había dicho que iban a resucitar a Abraham, Isaac, Jacob y todos los demás patriarcas para administrar los asuntos de la Watchtower en Nueva York, pero se iban a mudar en San Diego, California, en Betzarim. O sea, desde Betzarim iban a administrar los asuntos de la Watchtower en Nueva York. Pero para eso tenían que resucitar primero en el Medio Oriente, allá en Palestina. Pero nada, sendas ridículas de doctrina, ¿verdad? Inventada por Rutherford. Pero dicen que ya para esa época habían 90.434 ungidos. Y eso lo afirmó la Atalaya de 1960, del 1 de julio, página 409. Entonces, según dicen ellos, según esta cantidad, que desde ese momento hasta acá, esos son los que ellos tienen registrado, que son 110.710 testigos. Posteriormente, según la Atalaya del 96, ellos están diciendo o están explicando lo siguiente. No sabemos cuántos ungidos hubo durante 1800 años de apostasía. Lo que sí es seguro es que debieron ser más de 33.290, que es la cantidad para completar los 144.000. Con toda razón, el esclavo fiel y prudente mencionó lo siguiente en la Atalaya del 96 o 1996, del 15 de agosto, en la página 30. Dice, hay buena razón para pensar que el número 144.000 o de 144.000 cristianos ungidos se completó décadas atrás. Décadas atrás. O sea, si ya para el año 1996, fíjense, yo fui a la escuela de entrenamiento ministerial en el 1997, principios de 1997. Sí, o sea, un año antes ya ellos habían mencionado que ya ese número de 144.000 se había completado. Entonces, ¿por qué todavía continúan diciendo que ellos son ungidos? Que siguen surgiendo nuevos participantes de los emblemas. ¿Por qué están hablando de la generación traslapada? ¿Por qué siguen inventando nuevas doctrinas y siguen reinventándose? Y siguen mintiéndole a sus adeptos. Sigue pasando el tiempo e inventan mentiras para cubrir otras mentiras anteriores. Y los testigos de ahora, los testigos de a pie, muchos de ellos todavía siguen creyéndoles el cuento. Y todavía siguen creyendo que Dios está apoyando la Watchtower y la secta de los testigos de Jehová. Bueno, la carta que enviaron a las congregaciones obligando, porque ya eso es parte del arreglo, diciendo que van a sacar una cantidad fija por congregación de acuerdo a la cantidad de publicadores según el país. O sea, una cantidad fija van a estar recibiendo ellos. Eso es parecido al diezmo. El diezmo es una cantidad fija según lo que tú te ganas. En las congregaciones de los testigos de Jehová, una cantidad fija
según el presupuesto que ellos establezcan de acuerdo al país y de acuerdo a la cantidad de publicadores en cada congregación. Van a debitar el dinero de la cuenta bancaria, pero para eso tienen que asegurarse de que cada publicador también, según la congregación, esté cooperando, esté de su cuenta personal debitando a nombre de esa cuenta de la congregación, que a su vez los fondos de ahí, de esa cuenta, de ahí se estará sacando dinero, debitando dinero para enviárselo a la sociedad Watchtower. O sea, estamos hablando y lo que estamos viendo es que si ellos están haciendo esto, y como según confirmó Eric Wilson en su último vídeo analizando lo que estoy diciendo precisamente, que el hecho de que ellos ahora estén pidiendo dinero es muestra de que Jehová ya no está apoyando, supuestamente ya Jehová, para mí nunca lo ha hecho, no está apoyando la secta de los testigos de Jehová. Eso es una prueba inequívoca. ¿Por qué? Porque el mismo Charles Taze Russell dijo que cuando eso suceda, cuando comiencen a pedir dinero para sostener esa obra, ese es el momento en que debe paralizarse la edición de la Watchtower o de la revista. Para ese entonces, únicamente ellos lo que tenían era la edición de la Watchtower. Pero claro está, con el tiempo siguieron creciendo, se fundó la Watchtower Bible Society. Disculpen. Y luego siguieron haciendo las cosas que están haciendo hoy con todas sus publicaciones. Obviamente, ya no están teniendo los fondos que necesitan. Y por eso ahora le están sacando el dinero a la gente directamente de su cuenta bancaria. Y de ahí entonces las ventas de los salones de reino, que es otra manera de ellos seguir sacando dinero, más las inversiones que ellos tienen en la bolsa de valores. Algunas de ellas en la compañía Philip Morris, que es una compañía tabacalera, y muchas otras cosas más. O sea que la realidad es que son realmente ungidos con Espíritu Santo los que están participando de los emblemas entre los testigos de Jehová. Y entre el cuerpo gobernante, ¿son realmente ellos ungidos con Espíritu Santo? De acuerdo a las informaciones que ellos mismos están o han estado publicando, cuando la analizamos, la realidad es que no. Eso es según su doctrina, donde ellos dicen que ese número 144,000 es literal y le aplica a ellos, porque esa es su doctrina. ¿O es que es simplemente un número simbólico? ¿O aplica únicamente a otro grupo de personas? Pero realmente hay más cristianos ungidos. ¿O es que su doctrina es equivocada? Sea cual sea la razón, lo que hoy vemos de los testigos de Jehová no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con Jesucristo. Han estado mintiendo todo el tiempo y luego, dentro de su frustración, claman entonces en esos discursos de odio, especialmente esos últimos discursos que comenzaron a dar en la asamblea de este año 2001 o 2021, quise decir. Son discursos de odio, pero ¿hacia quiénes? Hacia los que ya no somos parte de dicha secta. ¿Por qué? Porque como tenemos conocimiento de su propia literatura y de sus propias acciones, pues estamos dando a conocer su falsedad. Esa es la frustración que ellos tienen. Como decimos en Puerto Rico, los ex testigos de Jehová conocemos la pata de la cual ellos cojean. Es un decir, en otras palabras, conocemos su debilidad. Su debilidad, su peor enemigo. No somos nosotros, los ex testigos de Jehová. El peor enemigo de la Watchtower
El peor enemigo de la secta de los testigos de Jehová es su propia literatura, sus propias publicaciones, sus propias enseñanzas. Son precisamente su propio enemigo. Porque eso está registrado para la historia. Y por más que traten de cambiar lo que está escrito en la JW, en su página oficial, la realidad es que una vez se registra, se copia y queda en la historia registrado. Imborrable. Los estamos mostrando falsos. Esa es su frustración. Con eso los dejo. ¿Ok? Que tengan todos buenos días, buenas tardes, buenas noches donde quiera que estén. Y será hasta la próxima. Hasta luego.